El presente video es para darles a conocer mis respuestas a la actividad. No lo hice de manera grupal como debía hacer, porque no tuve el tiempo, pero pues se los voy a presentar acá de manera individual. Una de las primeras preguntas es: ¿cuáles han sido los sujetos tradicionales y protagonistas de la historia que aprendí en mi colegio? Pues lo normal, lo que todos vemos en el colegio. Aprendí sobre Platón, Sócrates, así como filósofos, Thomas Alva Edison como el creador de la bombilla, Cristóbal Colón como el que nos descubrió, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Policarpa Salabarrieta, que creo que fue la única mujer en la historia de Colombia que ha sobresalido, o que según la historia contada es la que ha sobresalido. Y también algo que nos resalta siempre a los países de Sudamérica y primer mundo, de tercer mundo, perdón, es que siempre hablamos de la religión. Entonces también hay un sujeto histórico que es Jesús, que siempre lo nombran en todos los colegios. Entonces sobre eso aprendí. La segunda pregunta dice: ¿sobre cuáles sujetos históricos nunca aprendí y me gustaría saber? Aquí ya les cuento algo personal. Soy ateo. Conocí sobre Friedrich Nietzsche por el tema del ateísmo, y creo que fue un sujeto histórico bastante importante. Tuvo bastantes aportes a la historia de la humanidad, y creo que hubiera sido muy importante en el momento de haberlo visto cuando estaba en el colegio, de pronto en esa época. Creo que él hablaba muchos temas, por ejemplo, de eliminar la confusión absoluta mediante la hipótesis. Entonces él decía: nosotros le damos un valor a lo que no conocemos, le damos un valor de los dioses, o sea, los dioses lo hacen. Y lo que nos rodea, entonces a eso le damos una hipótesis y con eso lo justificamos. Y ninguno de los dos pues es bueno para la humanidad, porque pues realmente no son cosas certeras. Entonces ahí me gusta mucho eso, como piensa en ese tema Nietzsche. También él dice que el ser humano no se caracteriza por la racionalidad, sino todo lo contrario, que está caracterizado por la irracionalidad. Entonces esto también ayuda bastante a nuestra historia, a identificar y a ver de una perspectiva diferente cómo actuamos y el por qué. Y también hay otro tema ahí que casi no se ve, o se ve muy poco dentro del colegio, y es el tema de la cultura indígena. Lo hablamos muy poco, a duras penas hablamos del tema de los guayú, y pues según lo que vemos históricamente y como se ha hablado en el transcurso de la actividad, pues normalmente la historia la escriben los que tienen el poder, y en este caso la historia la escribieron los españoles, y nunca nos cuentan la historia sobre nuestra cultura indígena, que es desde donde nosotros realmente venimos. La siguiente pregunta dice: si tuviera la oportunidad de recrear una historia desde mi contexto social, ¿sobre cuál sujeto histórico lo realizaría? ¿Qué narraría y por qué? Lo mismo, creería yo que todas las personas de Colombia o Sudamérica quisiéramos saber realmente cuál fue la historia de los indígenas en Colombia, cómo fueron realmente independizados, porque por ahí dicen, y son historias que jamás se han contado, que bueno, que fueron esclavizados, o que se cuentan pero a medias. Entonces realmente esa historia y que nos la dan los indígenas mismos, que ni siquiera ellos tampoco lo saben, porque como lo decían por ahí, ellos no eran hábiles con las escrituras, y toda la historia estaba plasmada en el oro, y los españoles lo que hicieron fue llegar a fundir el oro para convertirlo en monedas, y acabaron completamente con la historia de nuestros indígenas. Entonces quisiera de pronto volver a reescribir esta historia, como lo vimos en el video de YouTube que nos compartieron de ese museo de esos indígenas tan importante, que están tratando de reescribir la historia para todos. Y por último, dice: ¿cuál es la importancia de recrear la historia de este sujeto histórico? ¿Cómo aporta la reivindicación social? Pues obviamente le damos su lugar a los indígenas en Colombia, le damos su tierra que realmente le pertenece, y pues es como devolverle algo que realmente siempre les ha pertenecido. Eso es todo, y pues agradezco, espero haber sido claro con todos ustedes. Muchas gracias.